Bien, ahora vamos a repasar dos temas, el opuesto de un número entero y el valor absoluto de un número entero. En este caso, el opuesto de un número entero lo vamos a definir como dos números que estarían a la misma distancia del cero. Aquí tengo la recta numérica, he ubicado el cero, tengo el 1 por la derecha, el menos 1 por la izquierda, y el opuesto del número entero lo vamos a ver acá. Bueno, la distancia del 0 al 1 va a ser la misma distancia del 0 al menos 1. Y al ser esas mismas distancias, perfectamente podemos decir que el opuesto de menos 1 es 1. Y viceversa sería que el opuesto de 1 es menos 1. Entonces, cuando hablamos de números opuestos, estamos hablando del mismo número, lógicamente en sentido opuesto, ¿verdad? Es decir, con el signo diferente, el signo negativo o positivo, según sea el caso. Bueno, si yo tengo el número 2, yo no podría decir que el opuesto de 2 es el menos 1. Ahí sí no tiene sentido. Entonces, para determinar el opuesto del 2, yo tendría que escribir acá o marcar el menos 2 en la recta numérica y ver que sea la misma distancia del 0 de ambos números. Por eso es que cuando hablamos de un número opuesto, hablamos del mismo número, simplemente con el signo diferente. Algunos ejemplos, si yo les digo a ustedes, calcule el opuesto de los números, por ejemplo, voy a abreviarlo así. Si yo escribo calcule el opuesto de los números y yo les pongo menos 2, entonces el opuesto de menos 2 es 2. Y si yo les pongo 50, el opuesto de 50 sería menos 50. El opuesto de 4 sería menos 4. El opuesto de menos 101 sería 101. Y así sucesivamente. Y podemos continuar determinando el opuesto de las cantidades que yo les escribo. Entonces es muy sencillo, simplemente es escribir el número con el signo contrario. Es decir, si está positivo queda negativo, y si está negativo queda positivo. Eso sería el opuesto de un número entero. Bueno, también yo les puse en la práctica frases, y yo digo, subí 50 pisos en un edificio cualquiera, ¿verdad? Y yo les pido escribir acá el número opuesto a esta situación. Y ojo, recalco, estoy hablando del número opuesto a esa situación. Aquí tengo la cantidad de pisos que yo subí. Entonces, lo opuesto sería, subir sería positivo, lo opuesto sería negativo, bajar. Por lo tanto, el opuesto de esa cantidad o de esa frase sería menos 50. Ahí para que tengamos claro eso, ¿verdad? Ok, si yo digo, bueno, gané 2000 colones y yo pido el opuesto de ganar 2000 colones, sería, el opuesto es perder, entonces sería menos 2000 colones, ¿verdad? Si yo digo, bueno, que un pez está a una profundidad a 50 metros bajo el nivel del mar, ok, ahí lo estoy abreviando. Si yo digo que un pez está a 50 metros bajo el nivel del mar, ok, lo opuesto de 50 metros bajo el nivel del mar sería 50 metros sobre el nivel del mar, y sobre el nivel del mar es positivo, bajo el nivel del mar sería negativo, entonces sobre el nivel del mar es positivo. Y así sucesivamente. Yo puedo darles a ustedes frases y les pido escribir el número opuesto a lo que representa esa frase. Entonces es muy sencillo, nada más es leer bien, interpretar el número que está aquí, si es negativo o positivo, y escribir el opuesto de esa cantidad. Eso es lo que les pediría también. Ok, o si no, simplemente les puedo pedir en frases también. Por ejemplo, una temperatura de 20 grados Celsius, eso sería sobre cero, y yo les pido escribir lo contrario. Entonces
Lo contrario de esto, ¿qué sería? O el opuesto de esto, ¿qué sería? Una temperatura de 20 grados. Aquí sería bajo cero. Entonces voy a abreviarlo así, bajo cero. Y ahí ya tenemos el opuesto. Eso sería en frases. Entonces, lo puedo pedir en tres modalidades. Uno sería con números, otro sería que yo les doy la frase y ustedes escriban el número opuesto a lo que indica la frase, y otro sería que ustedes escriban la frase opuesta, como en este caso, una temperatura de 20 grados sobre cero. Lo opuesto sería una temperatura de 20 grados bajo cero. Eso sería lo que llamamos una situación. Entonces la situación opuesta sería la que tengo en color azul. Bien, otro de los temas que necesitamos repasar, y es este que se llama valor absoluto. Cuando hablamos de valor absoluto es cuando nosotros tenemos las barras y dentro de las barras yo tengo la cantidad. Recordemos que cuando yo digo valor absoluto es como cuando diga suma, resta, multiplicación o división. Eso significa que cuando tenemos un valor absoluto tenemos que hacer el cálculo de ese valor absoluto, igual como que tengo que hacer el cálculo de la suma, o el cálculo de la resta, o el cálculo de la multiplicación. Aquí también tenemos que hacer el cálculo del valor absoluto. La diferencia está en que yo les dije, y ustedes a ver si lo recuerdan bien, cuando nosotros resolvemos el valor absoluto simplemente es escribir la misma cantidad en sentido positivo. O sea que no tenemos que hacer ningún cálculo sofisticado. Por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de 2, vean que aquí tengo que hacer el cálculo del valor absoluto. Es como que yo diga que voy a sumar 2 más una cierta cantidad. Tengo que resolverlo, tengo que calcularlo. Entonces cuando tenemos un valor absoluto también tenemos que calcularlo. Tenemos que pensar que ahí lo que tenemos es una operación y que hay que resolverla. ¿De acuerdo? Bien, entonces valor absoluto de 2 es 2. Aquí lo único es eso, que el valor absoluto de un número es esa misma cantidad, pero en sentido positivo. Simplemente es hacer el cálculo, ¿verdad? Ok, el valor absoluto de menos 3, otro ejemplo, es como que yo diga el 3. O sea, igual tenemos que calcularlo y el resultado acá es 3. Bien, pero sí cuando nosotros tenemos un negativo por fuera de las barras, por ejemplo, menos el valor absoluto de menos 8, cuando nosotros hacemos el cálculo, es como si nosotros no tuviéramos ese menos que está afuera, ¿verdad? Es como que yo lo borrara por un instante, y entonces hacemos el cálculo del valor absoluto de menos 8. Nosotros sabemos que esto va a dar 8. Pero, y aquí es donde radica lo diferente que tenemos que tener cuidado, pero como tenemos un menos afuera, negativo, entonces este resultado también tiene que ser negativo. Lo que hacemos simplemente es pasar ese menos para acá. Es el único caso donde queda negativo el resultado. Otros ejemplos que pueden ocurrir también con el valor absoluto es como cuando yo les doy a ustedes un tipo de operación combinada. Si yo digo 4 menos 3 y está dentro de las barras, entonces estoy pidiendo calcular el valor absoluto de 4 menos 3. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolvemos lo que está dentro de las barras solamente. Entonces 4 menos 3 es 1. Si yo estoy resolviendo esto, quiere decir que las barras se mantienen, porque solamente estamos resolviendo lo que está dentro de las barras. Ahora sí, calculemos el valor absoluto de 1. El valor absoluto de 1 es 1. ¿Lo ven? Es una operación combinada que nosotros vamos a resolver, y las barras se mantienen hasta que resolvamos. Otro ejemplo. Digamos que tengo 7 por 2 dividido entre 7, y esto está dentro de las barras, es decir, es el valor absoluto de todo esto que tenemos por acá. Bueno, resolvámoslo. Entonces 7 por 2 es 14. Comienzo con la multiplicación dividido entre 7, y aquí se mantienen las barras porque son varias operaciones las que tenemos ahí, ¿verdad? Tengo multiplicación, división y valor absoluto. Estamos primero con lo de adentro.
Bueno, 14 dividido entre 7, eso va a ser 2. Igual está dentro de las barras. Y finalmente, el valor absoluto de 2 es 2. Y aquí ya tenemos el resultado. ¿Lo ven? Entonces vamos ahí paso a paso resolviendo como una operación combinada. Bueno, de hecho es una operación combinada. Y la última operación que tenemos que resolver se llama valor absoluto. ¿Ven? Y entonces vamos con calma, despacio, y resolvemos todo sin ningún problema. Bueno, estos eran los dos temas que quería proponerles en este video para repasar el opuesto de un número entero y el valor absoluto de un número entero.